Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, y estás en los corazones de todos aquellos que aman tu nombre y la segunda venida de tu Hijo, Señor. Gracias por este hermoso sábado que nos has regalado, por estar todavía en libertad de poder reunirnos, aunque virtualmente cada uno en su casa, pero tenemos esa libertad para poder estudiar tu palabra y meditar en ella. Amén. Gracias, Señor. Gracias por nos has cuidado durante toda la semana y nos das ahora estas horas sagradas para deleitarnos, Señor, en tu compañía. Amén. Que tu Santo Espíritu pueda estar rodeándonos a nosotros, impresione en nuestra mente, y que tus santos ángeles, allí donde estamos, cada uno, nos acompañen. Amén. Te lo suplicamos. En nombre de Jesús. Amén. 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 Otra vez feliz sábado. Tenemos la escuela sabática muy linda. Es una semana donde se mira el ministerio de Jesús de manera más detallada. Al comienzo de su ministerio, ¿no? Relatada por Marcos. Y el hermano José Antonio es el que coordina. Así que, hermanito José Antonio, Muy el bien. tiempo es tuyo. Con mucho gusto. Muy bien, pues esta estudio bíblico, escuela sabática, hoy nos centramos con el evangelista San Marcos, y el primer día, hoy sábado, se titula Un día en el ministerio de Jesús. Vamos a ver cómo el Señor aprovechaba el tiempo al máximo. El versículo de memoria es: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Estamos estudiando un día de sábado, como el Señor lo empleó. Y en el principio del Evangelio de San Marcos, cuando Él llama a Pedro y Juan, Santiago y Andrés al apostolado. En este primer día vemos que hay 4 tipos de situaciones del ser humano. Desde la situación más mala, que es la enfermedad espiritual. Vemos en este día cómo el Señor afronta a un endemoniado. El segundo grado, que es ya no tan grave, es la enfermedad corporal. Vemos cómo hoy el Señor cura a un leproso. Y luego ya pasamos a la salud. Primero, vemos que hay una serie de enfermos que el Señor va a visitar, enfermos del cuerpo, que es menos grave. Y el tercer grado consiste en aquellos que escuchan la palabra de Dios, que van a oír a nuestro Señor Jesucristo. Estos tienen salud, tienen interés por conocer la palabra de Dios, y es un estado ya bueno del ser humano. Pero pasamos ya al cuarto, que es el óptimo, y es cuando el Señor llama a esos 4 hombres a ser discípulos tuyos, es decir, a ser apóstoles de Jesucristo: Pedro, Juan, Santiago y Andrés, que es el cuarto grado que estamos estudiando, que es la máxima salud del ser humano. No solo escuchar la palabra de Dios, sino ponerla por obra en plenitud. Que a esto estamos llamados hombres y mujeres a ser apóstoles de Cristo, discípulos de Cristo, es decir, imitadores de Cristo, como Él predicaba y sanaba. Así tenemos que conseguir, que es la máxima situación del ser humano, desde el endemoniado, la enfermedad del espíritu, al leproso, la enfermedad del cuerpo, ya no es tan grave. Tercero, los que escuchan la palabra de Dios, que ya están sanos, pero tienen que crecer. Y termina esa máxima evolución cuando la persona se entrega 100%, dejándolo todo, siguieron a Jesucristo. Así pues, este es un día del ministerio de Jesús. Jesús en ese día afrontó los 4 estados
del ser humano y les dio solución a todos ellos. Muy bien, pues este sería el primer día de la semana sabática. Pasamos al segundo día, que es el día domingo 7 de julio, que se titula Sígueme. Aquí nos centramos cómo Jesús elige a sus primeros apóstoles y vemos realmente una, una actuación que sorprende, en la cual vemos que el Señor llama a estos hombres. Fijaos bien esa llamada, que es directa y profética. Es decir, que el Señor llama a esos 4 hombres simplemente, venid conmigo. No hay más explicaciones. Esto demuestra el poder de Cristo. Cómo Él conoce a la gente y sabe en qué situación se encuentra esa gente, tanto del cuerpo como del espíritu. Y ve en Santiago, ve Pedro y Juan, ve en estos 4 hombres, ve que están ya maduros para los discipulados. Es una llamada simple. Segundo, una llamada directa, cara a cara. Venid, seguidme, porque vosotros estáis preparados para esto. ¿Sí? Así también ocurrirá con nosotros. El Señor, cuando nos vea dispuestos, nos llamará directamente para que vayamos a colaborar con Él, a llevarle muchas almas para su gloria y para el cielo. Y finalmente es profética. Les dice, os haré pescadores de hombres. El Señor ve el futuro. El Señor sabe de todo lo que estamos aquí, que queremos escuchar su palabra. Y además queremos oír y escuchar y obedecer su llamada a ser discípulos. Él conoce lo que vamos a hacer cada uno de nosotros en nuestro apostolado. Sí. No sé si alguien habrá, alguna vez de los presentes, habrá ido a pescar. Este servidor, muy pocas veces, muy pocas veces. Vivía en la provincia de Misiones, en Argentina, frontera con Brasil, y hay un río, el río Paraná, y me fui a pescar, y con unas amistades. Me invitaron, no podía decir que no, hacía un lindo día, etcétera. Nunca había pescado con caña, con el reel y todo eso, pero fui. Me gustó la experiencia de poder estar en tranquilidad, en silencio. No se podía hablar mucho, nos decían silencio, porque los pescados escuchan ruido y se van. Pero me tocó que pronto la caña me tiraba, y dije, me sorprendí, me tiraba, pero fuerte. Dije, uy, habré atrapado o se habrá enganchado en una rama abajo, en el fondo, porque quería sacarla y no podía, no podía. Y con mucha fuerza levanto un pescado así de largo. Fuerte el pescado, digo, qué fuerza que tiene. La verdad que me puse muy contento, porque los demás no habían pescado, ¿no? O sea, era el único que había pescado. Fue una experiencia muy linda, muy contento. Y a veces me imagino que cuando uno se hace pescador de hombres, en el cielo hay mucha alegría cuando un alma se arrepiente. Dice la Biblia que hay más alegría por uno que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Y cuando uno, siendo discípulo de Jesús, transmite, lleva el mensaje del Evangelio y logra, como instrumento del Espíritu, acercar a otra alma a Cristo, como a nosotros nos dieron el Evangelio, en el cielo hay mucha alegría y uno participa también. De ahí Jesús le decía a los pecadores, voy a darle a ustedes la oportunidad de ser pescadores de hombres, que lleven almas no a las redes, sino al cielo.
Y esa es una satisfacción muy linda que a nosotros se nos comparte. Ya los ángeles quisieran ser pescadores de hombres, y a ellos no se les permite. Serán los hombres los que participarán del evangelismo. Es un privilegio, es un honor del cielo dado a la raza humana el que nosotros podamos participar en la pesca, la figura que Jesús usa con los primeros discípulos, para quitarlos, ¿sí?, a estos hombres del mundo y llevarlos al conocimiento, a la gloria de Dios. Es una experiencia muy linda, y aquellos que han colportado, aquellos que han llevado la palabra impresa, también saben lo lindo que es. Sí, para terminar este día, vemos cómo estos cuatro hombres, Pedro y Juan, Santiago y Andrés, siguen a Jesucristo, a su llamada directa, con dos palabras: venid conmigo. Pero claro, si estudiamos a fondo a estos cuatro discípulos de Jesús que están entrando y han recibido la llamada, veremos cómo hay una historia profunda en ellos, en cada uno. Lo mismo nosotros que estamos aquí, no es por casualidad. Hay una historia en cada uno de nosotros que nos fue preparando para que hoy estuviéramos aquí escuchando la palabra de Dios. Y veremos cómo el Señor, si somos fieles, la labor que vamos a realizar y las personas que vamos a llevar a Jesucristo, queridos hermanos y hermanas. Esto es muy grande lo que estamos haciendo aquí. Estamos estudiando la palabra de Dios, pero estamos oyendo la llamada de Jesús. Pedro y Juan, Santiago y Andrés, no fue casualidad su llamada al apostolado. Ellos eran discípulos de Juan Bautista. Ellos fueron testigos cuando Juan Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y San Juan Bautista bautizó a Jesús. Y ellos acudieron, se acercaron a Jesús. Tenían una prehistoria de la búsqueda de Dios, de la palabra de Dios. Estaban entregados. Y de esa manera, esa llamada de Jesucristo tenía una base, una prehistoria, lo mismo que nosotros. Hermanos, adelante, el Señor nos ha llamado a estar hoy aquí y nos llama también al apostolado. Que Dios nos bendiga y que podamos responder como estos apóstoles, entregándolo todo como lo hicieron y siguiendo a Jesucristo. Pasamos la palabra a la mano Gerardo para el día lunes 8 de julio. Amén. Muchas gracias, hermano. De nada. Vamos a mirar en nuestra Biblia Marcos capítulo 1, verso 21 al 28. ¿Qué dice así? Lo leo. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Ahí notamos, hermanos, que los hombres sabían realmente quiénes eran los escribas. Ellos ya lo tenían catalogado como hombres que no tenían autoridad, porque les conocían. Es muy lindo hablar, pero cuando tú no tienes autoridad, porque te conocen, como decimos, las cuentas esas ocultas, es muy difícil predicar el evangelio. Y los fariseos tenían muchas. Jesús mismo lo describe después. Pero Jesús enseñaba con autoridad los días sábados, ¿sí? Esa es una lección que nosotros como cristianos estamos llamados a tener una vida transparente. ¿Vivimos en un mundo de pecado? Claro que sí. ¿Vivimos atormentados por las tentaciones? Claro que sí. Y este lugar en que a veces nuestras mismas amistades nos traicionan son las reglas del juego en este mundo pecador. Pero, somos llamados a tener una vida, para que podamos hablar con autoridad, una vida transparente. Hay poder en el cielo para que nosotros podamos tener una vida en comunión con el cielo. Pero había
en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ah, ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Tremendo. No sé si ustedes alguna vez han presenciado estos eventos de predicación donde hay espíritus inmundos en el medio y se manifiestan. Yo no he tenido la oportunidad de presenciar esto. Conozco personas que sí lo han tenido. Por ejemplo, el pastor Gustavo me contó él que una vez le tocó bautizar a una mujer que tenía un espíritu inmundo. Y fue una lucha tremenda en el bautisterio, violenta, una cosa que él me contó no puede olvidar nunca. Debe ser situaciones en que marca para siempre esas situaciones tan especiales, donde un espíritu caído, un ángel de Satanás, tiene la autoridad de manifestarse a los hombres en medio de una sesión espiritual o de alabanza o de estudio para Dios. Y acá sucedió. Y sin embargo, la lección del día lunes nos enseña que Jesús le manda a callarse. Había algo detrás de esa orden. La mayoría de los cristianos atesoran momentos inolvidables de su senda cristiana. La decisión de seguir a Jesús, dice la lección. El día de su bautismo, un poderoso sermón durante el cual experimentaron profundamente la presencia de Dios. Algunos de estos momentos pueden no ser inolvidables, sino también transformadores. Esa pudo haber sido la experiencia de algunos en Capernaum aquel sábado descrito en Marcos, y admiraban su enseñanza porque les enseñaba con plena autoridad y no como los escribas. Mientras Jesús enseñaba, un endemoniado, impactado sin duda por la enseñanza de Jesús, exclamó, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús expulsó al demonio. Para el final del tiempo, a nosotros Jesús mismo lo menciona, que los hijos de la última generación, los hijos de Dios, se les dará autoridad también para expulsar demonios, entre otras características. Sanarán enfermos, incluso podrán resucitar muertos y harán milagros y señales. Eso el enemigo también lo puede falsificar, lo sabemos. Pero en el cielo se cuenta que a nosotros, a los hijos de Dios de la última generación, se les proveerá un poder especial para convencer. ¿Satanás tratará de imitarlo? Claro que sí. Entonces nosotros tendremos que elegir. ¿Sí? Para empezar, el demonio identifica a Jesús como el Santo de Dios. Reconoce así que Jesús es el santo emisario de Dios en contraste con las impuras e impías huestes de Satanás. Uno espera encontrar personas y cosas santas en un ambiente de adoración, no impureza e impiedad. Por lo tanto, hay en esta historia un marcado contraste entre las fuerzas del bien y las del mal. Hay pastores adventistas que cuentan en sus sermones que les ha tocado en plena prédica asistir a eventos sobrenaturales. El pastor Bor lo cuenta, el pastor Quintero lo cuenta, el pastor David Gay también lo cuenta, entre otros pastores. Y
Y realmente uno no quisiera estar en esas situaciones porque hay un temor generalizado y también ha sucedido, de ahí el temor, de que si uno quiere participar para la expulsión del demonio, a veces el demonio le dice, yo me salgo de él y entro en ti. Y hay personas que han salido corriendo, espantados. Esto le pasó al pastor Gambetta en una experiencia que él cuenta. Entonces, son situaciones extremas, pero que los demonios están. Y en esa oportunidad, delante de Jesús, ellos se manifestaron para atormentar en público a la persona poseída. Pero Jesús le dice que se callen, que no hablen de él. En segundo lugar, la orden de salir del hombre es comprensible, pero ¿por qué la orden cállate? A partir de aquí aparece un notable tema en Marcos, el llamado de Jesús a guardar silencio acerca de quién es Él. Los eruditos llaman a esto el secreto mesiánico. Podemos interpretar varias cosas, muchos enfoques del por qué Jesús, y la lección nos trae esta pregunta, ¿no? Que dice así, al final, al tratar de dar testimonio a otros, ¿cuándo podría ser prudente no presentar todo lo que creemos acerca de la verdad presente? Me gustaría que alguien, alguno de los presentes, pudiera dar su opinión. ¿Por qué? ¿Cuándo podría no ser prudente o cuándo sería imprudente presentar la verdad presente o acerca de lo que creemos? ¿Alguien quiere opinar? Me interesaría saber qué piensan ustedes. ¿Hay algún momento en que nosotros tenemos que ser prudentes, callarnos la boca o al menos disimular el mensaje? No sé si a ustedes le habrá pasado, pero me acuerdo una vez, me estoy trayendo recuerdo, estábamos con mi esposa aquí presente en Buenos Aires, se hacía el mediodía, bueno, vamos a comer algo, entonces nos vamos a una pizzería y pedimos una pizza a la común, la más básica, ¿no? Una vegetariana así. Entonces, nos sentamos a comer justo enfrente de lo que sería la caja, la pizzería tenía un pasillo largo, ¿no? Entonces nos sentamos, era la única mesa que había y nos sentamos ahí. Y cuando nos traen la pizza, ella y yo tenemos la costumbre que nos tomamos las manos, siempre nos sentamos enfrente, nos tomamos las manos y hacemos una oración. Entonces, la gente iba, venía, pasaba, el mediodía, mucha gente. Entonces, nos tomamos y hacemos una pequeña oración para bendecir el alimento. Y la señora que nos estaba mirando justo en ese momento, nos pregunta desde la caja, desde el otro lado, dice, ¿ustedes son cristianos? ¿De acuerdo? Y le dijimos, sí, ay, qué lindo, pues hicieron la oración. Bueno, seguimos comiendo la pizza, cuando vamos a pagar, no se preocupen, la casa invita. Buena sorpresa, ¿no? Fue una experiencia muy linda. Hoy, hoy, después de 12 años, fue en el año 2012 eso. En el 2024, repetir esa experiencia puede ser peligroso, porque nos pueden acusar de portadores de mensaje de odio, si a ti te encuentran orando en público. O sea, a un cristiano, porque a un musulmán que tiende el mantito en el suelo y se arrodilla y ora a su deidad, a Alá, no le van a decir nada. A un hindú que cante sus mantras con su velo blanco y su pandereta, no le van a decir nada. ¿Sí? A un budista que vaya con su atuendo anaranjado y sus cuentas en la mano, tampoco le van a decir nada. Pero a un cristiano que quiere orar en público, ya hay lugares en que se los arresta, se los lleva preso, lo demandan. En Inglaterra pasó una señora
estaba haciendo una oración en silencio, públicamente delante de una clínica abortiva y la demandaron, vino la policía y se la llevó presa. Hay situaciones en las que hoy está cambiando la sociedad. Los paradigmas de tolerancias están siendo quitados, los antiguos, y puestos otros nuevos, para que la gente entienda de que hay cosas que se van a permitir y hay cosas que no se van a permitir. La manifestación de la fe cristiana no se va a permitir y cada vez va peor. Hay padres que son censurados públicamente cuando le enseñan a sus hijos para que vayan a la escuela y digan que ellos profesan la fe cristiana. Y hay amenazas también de que ese hogar es inseguro para ese niño, ¿no? Hermano, Sí, pero yo pienso que por lo menos esa prudencia de la que habla ahí, de cuándo se puede ser prudente y cuándo no se puede ser prudente, no fuerte. cuándo se puede ser prudente y cuándo no, yo pienso que eso no se, ¿cómo te diría? No se tiene por qué dar, porque si una persona es seguidor de Cristo, tiene que manifestarlo siempre, porque Dios lo dijo, vayan y prediquen el Evangelio. O Bueno, sea, sé que hay consecuencias y sé que hay prohibiciones y persecución, porque la hay, pero, pero si la persona se enfila en ese camino, sabe que no hay una alfombra roja. Desde que acepta a Cristo, sabe que lo que vienen son ataques de Satanás y no es Satanás el que va a venir, sino la agencia. Prohibiciones aquí, prohibiciones acá, porque tenemos que ser fieles a Dios, pienso yo, no sé si estaré errada. hay un equilibrio. Si nosotros nos atenemos a que los consejos de la sierva del Señor nos dice que no debemos apresurar la persecución, ¿sí? Es que podemos mantener un cierto equilibrio que no lo conocemos si no nos lo da el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que a veces cuando el Papa va a un cierto lugar, los adventistas locales se ponen a repartir el conflicto de los siglos de manera prolífica, ¿no? Y eso trae un evangelismo, digamos, singular. ¿Por qué? Porque otros, todo el tiempo anterior nunca sacaron un conflicto, pero viene el Papa y va y a todo el mundo le dan el conflicto para enseñar que ese es el anticristo, el que va a poner la marca de la bestia, es el hijo de perdición y que es la prostituta de Apocalipsis, etcétera, 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 ¿no? Entonces, a veces cuando vamos tan de frente, hay ciertas mentes que no están preparadas para algo tan frontal. Nosotros podemos tener un mensaje distintivo, que lo tenemos, pero también tenemos que pensar que hay personas, hombres y mujeres, que tienen una capacidad de poder mirar los acontecimientos de otra manera distinta a lo que nosotros lo hacemos. Y de ahí es que, bueno, podemos pensar que no siempre es la idea del Señor hacerlo frontalmente, porque podemos tener el efecto contrario. Hace poco miré un video, fue en Latinoamérica, de un muchacho que entró, fíjense ustedes, entró, alguien de atrás, algún hermano de él en la fe, lo filmaba con el móvil, entró con la Biblia, ¿sí? A un templo católico, a una capilla grande, y en el momento de la misa, él gritaba que acá se adoran ídolos, acá habita Babilonia, salgan de Babilonia. Y todos los hermanos se daban vuelta y los fieles católicos, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí hay un equilibrio. Tú no puedes entrar a un lugar así, por más verdad que tenga, por más verdad que tenga, y que la tienes, no puedes entrar a ofender la fe de ellos, ¿no? En mi humilde opinión. Yo no lo haría, a ese nivel no lo haría. Por eso debemos tener un cierto equilibrio para que el espíritu no nos lleve a excesos o que se convierta en un fanatismo incontrolado. De ahí es la pregunta.
Puede ser imprudente presentar lo que creemos acerca de la verdad presente. Hay situaciones que si nosotros no la manejamos en santidad o en temor de Dios, el enemigo puede hacer también su trabajo. Ustedes se imaginan que venga una persona a una iglesia de donde estamos nosotros, una adventista, y vaya y haga exactamente lo mismo. No creo que sería el método correcto. En el medio de la mesa, a gritar en medio del pasillo de los dos bancos que este es Babilonia y salgan de acá. Eso hiere mucho, lastima mucho la fe de los demás. ¿Sí? Entonces, creo que debería haber un equilibrio. De ahí es que nuestra devoción, nuestra consagración a Dios va a permitir que el Espíritu Santo nos lleve hacia donde Él quiere y no hacia donde nuestra forma de pensar quiere llevarnos. Y eso es un tema muy delicado. Estoy de acuerdo con mi hermana, la hermana Ivette, que dice que, bueno, tenemos una verdad que llevar, pero también tenemos un espíritu que nos quiere guiar hacia sus planes. Y eso es potestad del Espíritu Santo, saber dónde estamos nosotros y orar para que el Señor nos mantenga y nos preserve en un sano o en un santo equilibrio. Entonces, creo que, hermano, Sí, ahora, la hermanita Ivette tiene la palabra. Yo no veo aquí con esa palabra. La no, no, gramática la van a hacer no, los hombres. no, el hermano Deva creo que tiene, hermano. Ah, bueno, sí, sí, es verdad, perdón, el hermano Deva Ahí va. tiene la palabra hasta las 11:30, media horita, cuando quieras. Buenos días, mis hermanos. Sí, a mí me tocó el martes y el miércoles. Vamos a abrir las Biblias para el martes que pone más ministerio sabático. Abrimos en Marcos 1 del 29 al 34. Voy a leer. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no le dejaban hablar a los demonios porque le conocían. No, las lecciones importantes que podemos extraer de este texto. Eh, que después del asombroso servicio religioso que había hecho en la sinagoga, Jesús se retiró con su pequeño grupo al hogar de Pedro, evidentemente para dedicar el resto del sábado a pasarlo con fraternidad y una comida amistosa. Allí se encontraron de que la suegra de Pedro estaba enferma y afiebrada, lo que en este tiempo significaba recuperarse o morir. Ellos le hablan a Jesús de la enfermedad y Jesús toma a la suegra de Pedro de la mano y la pone en pie. Ella inmediatamente comienza a atender las necesidades de ellos. Qué poderoso ejemplo de quienes han sido salvados y sanados por Jesús sirven a otros como resultado. Jesús no había concluido aún su tarea de aquel servicio, del servicio de aquel día. Después de la puesta de sol, muchos acudieron a la casa de Pedro buscando sanidad. Sin duda, después de ver lo sucedido en la sinagoga ese día o por haber oído acerca de ello. Marcos dice que la ciudad entera se dio cita en la puerta de la casa aquel atardecer. Sin duda, Jesús tuvo que dedicar considerable tiempo para atender a todas esas personas. El deseado de toda la gente nos habla de que nunca antes se había presenciado un día como ese
en Capernaum. Llenaban el aire de las voces de triunfo y de liberación. El Salvador se regocijaba por la alegría que había despertado. Jesús no cesó de trabajar hasta que el último doliente hubo quedado aliviado. Al día siguiente, levantándose muy temprano, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Me gustaría hacer una cita de la hermana White que dice así: hemos de llegar al yugo de Cristo, obrar como Él obró por la salvación de los perdidos, y los que son partícipes de sus padecimientos participarán también de su gloria. El apóstol dice: si sois colaboradores de Dios, aferrémonos, pues, de su fortaleza, que todo lo que se pronuncie en nombre de Cristo entre nosotros se convierta en obreros juntamente con Dios, que la carga de toda obra no recaiga sobre los ministros, sino que cada miembro de la Iglesia entienda que tiene una obra que hacer. ¿Puedo comentar? Yo también. Sí, claro. Y la niña también. Bueno, hay una frase de la hermana White que hace un paralelismo entre los milagros de Jesús y el final del tiempo. Ella dice que a nosotros, a los hijos de Dios de la última generación, no se nos es dado la capacidad como la tenía Jesús o los discípulos de la primera generación de hacer milagros, sino que a nosotros se nos da la obra médica misionera para llegar a las almas. La obra médica misionera viene a reemplazar el poder milagroso de sanidad entre las personas. ¿Por qué? Porque los milagros Satanás los puede copiar, los puede emular, ¿sí? La obra médica misionera no la puede, al contrario, la va a combatir. Esa es la herramienta que el Señor en su sabiduría ha provisto para que al final del tiempo nosotros lleguemos a la gente y que ellas sean receptivas, que sean sanadas y que puedan conocer después el Evangelio, porque Jesús no solamente les enseñaba, sino que les sanaba primero. Y después, cuando ya estaba sin el demonio, al ciego que podía ver, al sordo que podía escuchar, al paralítico que podía caminar, le decía: siéntate y ahora escucha las enseñanzas. Y ellos aceptaban. A nosotros, paralelamente, como tipo, se nos da la obra médica misionera para lograr los mismos resultados. Y esa obra médica misionera llegará hasta el mismísimo fin del tiempo de la gracia, cuando este libro esté proscrito. Y que nosotros tengamos el conocimiento, de ahí que la hermana Juan dice que debemos ser, todo cristiano debe ser un obrero médico misionero. ¿Por qué? Porque debemos conocer cómo tratar las dolencias para que las personas puedan encontrar alivio en sus vidas y que nosotros, detrás de ese alivio, por conocer las técnicas de curación, le podamos llevar el mensaje de salvación. Y esas personas las van a aceptar. De ahí es que es importante que tengamos en cuenta que la obra médica misionera no es casual. Es más, la hermana Juan le llama que ese es el brazo derecho del mensaje de los tres ángeles. Y si tú te pones a analizarte a ti mismo, como yo lo hago conmigo todo, y observa, ¿cuál es el miembro que nosotros para trabajar usamos más que todo para realizar cosas? Aparte de los pies para transportarnos. La mano derecha. Es la mano derecha. Abro la puerta, subo, bajo, cojo, pongo, todo lo hago con la mano, y la mano izquierda me acompaña, aquellos que son diestros, ¿no? Entonces, ese ejemplo es que lo primero que nosotros tenemos que hacer para llegar a la gente, cuando las cosas se pongan muy difíciles, es tener el conocimiento para que la obra médica misionera, la mano derecha, llegue a esa persona y después le llegue el Evangelio. Jesús lo hacía así.
pero él tenía un poder sobrenatural, él ahuyentaba demonios, él sanaba milagrosamente. Entonces, a nosotros se nos da ese regalo, esa bendita posesión que tiene el pueblo adventista de tener la obra médica misionera. Un momentito, la hermana David quería hablar. Sí, a mí me llama la atención el pasaje ese de que la gente acudía a Jesús cuando vieron que sanó a muchos endemoniados y a la suegra de Pedro, y cómo había la gente de enferma, y hoy sigue siendo igual o peor, mayoría de gente todavía enferma, mucha más cantidad quizás que esa época, no lo sé. Pero hoy en día es igual. Se presentan a veces unos charlatanes en ciertos sitios, porque no son más que esos charlatanes que tienen el poder milagroso de curar. ¿Y cómo acude la gente? ¿Cómo acude la gente? Porque está como es deseosa de ser sanada de aquella enfermedad. A veces el grupo, los movimientos carismáticos que se dan en la iglesia católica, también aparece de pronto una persona que dice que tiene el poder de sanación o el poder de visión, el poder de no sé qué, el don, como dicen ellos, y eso se llena de personas en silla de rueda, con muleta, de una u otra forma, enfermo de distintas clases para que Dios lo sane a través de esa persona. Y me llama tanto la atención porque nosotros sabemos que muchos de esos poderes no vienen de Dios. Acá la gente acudía porque, bueno, él es el Hijo de Dios y tenía ese poder de sanar a las personas. Pero acá, como la gente no sabe, está tan desesperada y deseosa de ser sanada que van donde sea. Eso era lo que quería Así decir. es, sí, sí. Bueno, pues para terminar ya este día, lo que ocurrió con la suegra de Pedro, que estaba enferma, y Jesús la coge de la mano y la cura. Y dice que ella se puso a servir. Pero esto es un prototipo del puesto de avanzada y de la obra médica misionera. Porque aquellos que han sido salvados por Jesús sirven también a los demás como resultado, porque el puesto de avanzada en su obra médica misionera es público y notorio que es una acción de Jesucristo, es una acción de Dios. Somos ministros de Dios, de tal manera que los que nosotros atendamos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Y esas personas que serán curadas o son curadas desde el puesto de avanzada, como resultado de su salud, se vuelven también apóstoles y anunciadores de Jesucristo. Así es, amén. Esta es una de las claves del puesto de avanzada y también de la obra médica misionera. Es el gran apostolado, el brazo derecho. Desde nuestra parte comentamos también, que no sé si lo habré hecho antes, pero lo comento ahora. El hermano José Antonio está haciendo una clasificación de muchos libros sobre la obra médica misionera, entre otros temas, que este servidor ha bajado, ha conseguido durante muchos años. Son más de 3.000 libros, como mínimo. Y queremos compartirlo. Es un trabajo arduo, de mucha paciencia, clasificarlos por temas, etcétera, para compartirlo todos. Así que oremos para que pronto podamos tener esa biblioteca, ¿sí?, que el pueblo adventista necesita conocer. Porque conocer de la obra médica misionera se está transformando en este momento en un aspecto vital para el Hijo de Dios. Recordemos, en esta semana hemos tenido la compañía de nuestra querida hermana Esmirna de Estados Unidos, y ella nos comentó en la primera charla que hemos tenido sobre el aspecto sanitario que vienen cosas muy, muy fuertes, y muy pronto también. Entonces, actualizarnos o darle prioridad al conocimiento de la obra médica misionera va a ser necesario, principalmente para nosotros mismos y nuestra familia, y después para los que nos rodeen, porque el Señor nos ha dado todas las herramientas necesarias para contrarrestar el ataque frontal que tiene el enemigo para voltear nuestra salud.
porque Él sabe que si nosotros estamos débiles, estamos enfermos, estamos dependiendo íntegramente del sistema de salud o sanitario de Babilonia, con todo lo que conlleva. Por eso se nos manda a que seamos obedientes, a que podamos tener una capacitación o una lectura y aprendizaje de lo que el Señor quiere que aprendamos para preservar nuestra salud. ¿Sí? Es muy importante eso. También quiero saludar ahora a los que no saludé, a la hermana Silvia López, que nos acompaña, al hermano Arturo y Pilar, por supuesto, y también al hermano Ángel. Un saludo. ¿Sí? Saludos, bendiciones, feliz sábado. Feliz sábado, hermano. Igualmente para ustedes. Esta semana quise comunicarme varias veces con el hermano Ángel. No hemos podido, hermano. No hemos cruzado. 4, 5, 6 veces nos hemos tratado de llamar. Tengo que hablar contigo, hermano Ángel, por privado después, porque tengo que hacerte una consulta. A ver si esta semana tenemos suerte. ¿Sí? Y volviendo al tema. Es importante, hermanos, no desviar nuestra atención en temas superfluos. A mí me ha gustado mucho, soy un cazador de libros, por así decirlo. Me gusta ir y meterme por internet y bajarme no libros, sino a veces bibliotecas enteras, porque el tiempo lo amerita. Debemos informarnos y debemos transmitir esa información, compartirla. Por eso, hermano José Antonio, ya tú sabes, ¿no? Sí. Pronto vamos a poder compartir una biblioteca muy, muy prolífica, muy grande para todos los hermanos. Y que aquellos que la tengan, la vuelvan a compartir a todos los demás. De gracia recibimos, de gracia damos. ¿Sí? En verdad, unas enciclopedias de alimentación, de cocina, extraordinarias, variadas, es decir, no es un libro ni 2, ni 5, ni 15, donde podremos prepararnos muy bien para la obra médica misionera y para nuestra propia alimentación. Bueno, el tiempo pasa, el hermano Deva, le pedimos y suplicamos que pasemos al miércoles 10 de julio el secreto del ministerio de Jesús, hasta las 11:30. Vale. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 1, 35 al 39. Y empiezo leyendo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraban. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: Todos te buscan. Él les dijo: Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera de demonios. Las lecciones importantes que podemos extraer de estos versículos es que Jesús se levantó antes del amanecer y fue a un lugar desierto, tranquilo, para orar. Marcos destaca la oración como el foco de la acción de Jesús. El texto también destaca cuán temprano se levantaba Jesús para orar, lo que implica que el tiempo que dedicaba a orar a solas era considerable. A lo largo de los evangelios se nos presenta a Jesús como una persona de oración. Este parece ser uno de los secretos de poder del ministerio de Jesús. En Lucas 6:12 dice así: En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Muchas veces a muchos cristianos, sobre todo yo incluido, eh, vemos que hacemos oraciones como demasiado rutinarias y, y llega un momento que son hasta demasiado mecánicas. Tristemente parece que cuando uno se pone a orar de verdad, y hablo a nivel personal, es cuando necesitamos algo por alguna situación o algo o en un momento puntual. Y la verdad que esa es una manera muy egoísta de tener esa relación con Dios. Y leyendo la Biblia nos enseña que Jesús tenía esa necesidad constante de orar. Y la verdad que nosotros deberíamos coger como ejemplo claro a Jesús y aferrarnos a esa conexión en la oración y dedicarnos más a ello. Amén. Amén.
Pedro y sus compañeros no fueron con Jesús al lugar de oración. Probablemente conocían el sitio, pero lo encontraron allí. Su observación de que todos estaban buscando a Jesús era una sugerencia de que extendiera la emocionante experiencia del día previo y siguiera sanando y enseñando. Sorprendentemente, Jesús se niega a ello y señala hacia un campo de servicio más amplio en favor de otros lugares. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Vemos cómo la importancia de Jesús es ampliar el mensaje lo máximo posible. Me gustaría citar una cita de la hermana White que dice así: contemplad al Hijo de Dios, postrado en oración ante su Padre. Aunque Él es el Hijo de Dios, fortalece su fe por la oración y por la comunión con el cielo, acumula en sí poder para resistir el mal y para ministrar las necesidades de los hombres. Como hermano mayor de nuestra especie, conoce las necesidades de aquellos que, rodeados de flaqueza y viviendo en un mundo de pecado y de tentación, desean todavía servir a Dios. Sabe que los mensajeros a quienes considera dignos de enviar son hombres débiles y expuestos a errar, pero a todos aquellos que se entregan enteramente a su servicio les promete ayuda divina. Su propio ejemplo es una garantía de que la súplica ferviente y perseverante a Dios con fe, la fe que induce a depender enteramente de Dios, a consagrarse sin reserva a su obra, podrá proporcionar a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra el pecado. Si quieren añadir algo, hermano. Bueno, la misma lección nos dice que el poder de Jesús radicaba en la oración, pero la oración en sí misma no, en su oración al Padre, en su conexión con el cielo. Y eso es una enseñanza para nosotros. En la última pregunta nos dice de la lección: si Jesús mismo necesitó dedicar tanto tiempo para orar, ¿cuánto tiempo deberíamos nosotros pasar en oración? ¿Qué nos dice el ejemplo de Jesús acerca de ello? Hermano Arturo, levántate la manito. Tenemos un ejemplo de cómo pedir la ayuda al Señor para esos momentos de oración que tenemos, ¿verdad? Y a mí me gusta siempre recordar el pasaje de uno de los salmos de David, donde él solicita al Padre: Señor, dame, guía la meditación de mi corazón y las palabras de mi boca, para que sean agradables y aceptables para ti. Cuando uno comienza reconociendo que necesita ser guiado incluso en estos momentos de oración, el Señor hace maravilla y el Espíritu de Dios desciende sobre nosotros y nos ayuda a tener una verdadera y santa comunión con el Señor. Amén. Amén. Gracias. Es muy importante que nosotros perseveremos en la oración. No es fácil. La verdad que no digo que sea fácil. Creo que todos tenemos nuestra lucha personal, nuestra lucha individual. Pero somos fuertes cuando estamos de rodillas. Y cuando tenemos nuestra intimidad con Dios, nuestra privacidad en la oración, es donde allí recibimos la fortaleza del cielo para seguir en esta batalla, que es la que nos toca a nosotros en este momento. La fortaleza del cristiano reside en su consagración, en su temor a Dios, pero también muchísimo en la oración. Oremos, mis hermanos, mis hermanas, más de lo que estamos orando, porque vienen tiempos difíciles. Lamentablemente no viene un tiempo fácil y necesitamos estar fuertes. Y la oración es el medio por el cual el cielo ha establecido que si nosotros estamos conectados con el trono de la gracia, descenderán de allí bendiciones y fortaleza en el momento de la prueba.
¿sí? Muchísimas gracias, hermano Deva. Bueno, a mí me tocaba y ahora sí tengo media hora, porque Media hora. siempre Sí, señor. tengo Más de media hora. 5 minutos para 2 días, pero ahora sí me tocó más. No. Entonces, el día jueves, ¿puedes guardar un secreto? Vamos a leer Marcos 1:40 al 45, que dice, donde Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Aquí otra vez encontramos que Jesús le manda, le ordena decir a este perfil bajo, tú has sido sanado, perfil bajo. Pero no, yo no le podría decir que este hombre haya sido desobediente. En la década del 90 estuve trabajando en Argentina en el Hospital de Clínica General San Martín, era fotógrafo de la Cuarta Cátedra y de dermatología. En 8 años que trabajé, he visto prácticamente todas las enfermedades de piel, habidas y por haber. Un hospital universitario. Y me tocaba registrarlas, hacer iconografía. Un muy lindo trabajo, he aprendido mucho. Y he conocido de cerca la evolución de la enfermedad de Hansen o lepra, entre otras, ¿no? Psoriasis, nevos, melanomas, candidiasis, etcétera, etcétera. Y miraba la evolución del tratamiento, el antes, el durante y el después. Y me llamaba particularmente la enfermedad de Hansen o la lepra, porque hoy por hoy, en el siglo XX, cuando estaba trabajando allá, era una de las enfermedades que se consideraban prácticamente erradicadas, excepto en ciertos países donde se podían ubicar casos aislados. Brasil era uno, la India era otro, y ciertos países de África también eran otros. Y, y recuerdo que el especialista, el profesor, el médico que trataba, conjunto con su equipo, a las enfermedades de la lepra, a mí me traía muchos estos recuerdos bíblicos, ¿no? Que en la época de Jesús la lepra era considerada no solamente una enfermedad física, sino una maldición de Dios. Era un justo castigo por lo que tú has hecho, o quizá por tus padres, ¿no? Esa era la creencia popular en los tiempos de Jesús en el pueblo de Israel. Algo hiciste, algo hiciste, entonces Dios te castigó. No era una enfermedad común, ¿sí? Y aparte traía unas secuelas visuales, la verdad, muy tristes. Recuerdo que el médico decía sobre esta enfermedad, la enfermedad de Hansen, que era de las enfermedades contagiosas, la menos contagiosa de todas. Es decir, tú podías convivir con un leproso años y no te contagiabas. Podías lavarlo, podías higienizarlo, podías vestirlo y no te podías contagiar. Pero cuando tu sistema interno inmunodepresivo te encontrabas, ¿sí? Sistema de inmunidad propio que llevamos cada uno, bajaba, ya sea por una... Él comentaba estos casos, ¿no? Por ejemplo, un duelo, una separación, la muerte de un hijo, o sea, procesos dolorosos psicológicamente de la persona. Entonces era muy factible que si entrabas en contacto con un leproso, te pillara la enfermedad. Por eso las personas que trataban en los leprosarios a estas
estos pacientes estaban rigurosamente controlados para saber si estaban bien ellos, bien en todos los aspectos. He visto lepra superficial, lepras avanzadas, y la verdad lepras que daban cosas mirarlas porque habían hecho mucho estrago en la piel. Usted sabe que se pierde la sensibilidad, tú te lastimas, no sabes, no te tratas el lastimado porque no lo sientes, se pierde la sensibilidad, los nervios sensibles de la piel, y esa herida comienza a avanzar hasta que se puede producir una gangrena y tú ni cuenta te diste. En fin. Entonces es una enfermedad muy, muy delicada, pero está controlada. Si se la toma con tiempo, o sea, al comienzo de la evolución, se puede tratar sin ningún problema. Jesús tenía justamente a este señor, a un hombre que había sido curado. Este hombre tenía fe, porque él le dijo, José Luis, bienvenido hermano, feliz sábado. Jesús le dijo, cuando le pregunta, Señor, si tú quieres, sáname. Él admite que el poder de la sanación estaba en Jesús y en su voluntad. Y Jesús le dice, yo quiero. Y lo tomó y fue sano. Nosotros vemos que el ministerio de Jesús se centró especialmente en la sanidad. Después en la predicación. No hay una persona más sensible para escuchar el Evangelio que aquella persona que ha sido restaurada físicamente. No hay otra persona más sensible al Evangelio y a aceptar el Evangelio que aquella que ha sido levantada de su lecho de dolor, del que fue. De ahí es que la gran mayoría de los ministerios evangélicos que hacen sanación en masa se llenen, son multitudes. No van a buscar el perdón de sus pecados, van a buscar que les solucionen sus dolencias físicas. Y Satanás actúa. Satanás conoce las debilidades de cada uno y él actúa. Y él obviamente falsifica los milagros. Pero de parte de Dios sí hay poder de milagro. Pero nosotros tenemos que tener un cierto balance para no depender de los milagros, porque Satanás puede falsificar nuestro proceder, nuestra obra para llevar almas al cielo, y él puede falsificarlo muy fácilmente. Él tiene ese poder. Como dije hace un rato, por eso la obra médica misionera, que él no puede falsificar, porque él no te va a llevar a que tú abandones tus hábitos malignos, perniciosos, tus costumbres que dañan tu salud. Si al contrario, él no te va a llevar a que tú tomes los elementos naturales de la naturaleza para tu beneficio físico, sino te va a llevar al médico para que te den la pastilla, el remedio, el jarabe y la radioterapia, entre otras cosas. Entonces, Satanás no puede meterse ahí. Por eso a nosotros se nos da la obra médica misionera. Cuando Jesús sana a este hombre, también le pide, mira, tú fuiste sanado, tú tienes que hacer algo ahora. Si tú fuiste sanado, la ley de Moisés te manda que tú te presentes, ¿sí?, al sacerdote para que él verifique realmente que tú ya no eres considerado una persona inmunda o una persona peligrosa para la comunidad. Ve y hazlo. Y cuando vayas, discreción. La verdad que este hombre, quiero decir, lo entiendo, lo entendería. Mira, si a mí me han sanado de una lepra y que me diga, y ahora te calladito la boca, yo no, me costaría mucho. Me han sanado la lepra. Antes tenía la cara desfigurada, las manos, los miembros, todo enfermo, y de pronto estoy sano. ¿Cómo no voy a saltar de alegría y que los demás sepan cuán bueno ha sido Dios conmigo?
Pero eso a Jesús le trajo un revés, porque él quería entrar a la ciudad a predicar y la gente ya lo empezó a buscar por los milagros y él no pudo entrar y se quedó afuera y la gente salía afuera de la ciudad a donde él estaba. Igual el mensaje se siguió dando, pero también otra vez Jesús nos llama a que podamos ser equilibrados. Esa es la palabra que me sale en este momento. Para ciertos momentos, situaciones en que a veces es mejor mantener un perfil bajo. La lepra descrita en este pasaje, al igual que en todo el Antiguo Testamento, no se refiere solo a la que conocemos hoy como la enfermedad de Hansen o lepra auténtica. La terminología bíblica sería mejor traducida como temida enfermedad de la piel, ¿sí? Y podría incluir otras dolencias cutáneas. El leproso confía en que Jesús puede limpiarlo. Según Levítico 13, un leproso era ritualmente impuro y debía evitar el contacto con otras personas. De ahí que al leproso se lo marginaba, se lo sacaba del campamento de la ciudad y se lo mandaba a un lugar donde estuviera con otros leprosos, pero lejos de la gente sana. Y cuando ellos se acercaba una persona sana, ellos tenían la obligación de decir inmundo, 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 para que la otra persona supiera de que no debía acercarse a él. No tocaban una campana. Sí, entonces eso era un estigma social. Y la persona estaba muy marginada, estaba muy mal, o sea, pero hoy a la gente se las lleva a un leprosario, ¿no? Para que no tengan contacto con otras personas y poder transmitir la enfermedad. Sin embargo, Jesús es movido por la compasión y toca al hombre. Jesús se compadeció de él, extendió su mano y le tocó y le dijo, así lo quiero, queda limpio. Esta acción debería haber contaminado ritualmente a Jesús hasta el atardecer, cuando le habría sido requerido que se lavara a fin de volver a ser ritualmente limpio. Pero Marcos tiene claro que la acción de Jesús de tocar al hombre enfermo limpió a éste de su lepra. En consecuencia, Jesús no fue ritualmente contaminado por el hecho de tocarlo, porque fue Jesús quien lo sanó. Y el que lo sanó no podía, por milagro, no podía ser obviamente contaminado o contagiado, por así decirlo, ¿no? Jesús le dice al hombre que vaya a un sacerdote y que ofrezca el sacrificio ordenado por Moisés para tales casos. A lo largo del Evangelio de Marcos, Jesús se manifiesta en favor de lo que Moisés enseñó. Jesús era un obediente a las leyes que él mismo se la dio a Moisés en el desierto, como Jehová de los ejércitos, sabemos, ¿no? Por eso él estaba ritualmente obedeciendo todos los parámetros que decía la ley de Moisés con respecto a este tipo de enfermedad o tipo de personas que padecían. ¿Cómo podemos, dice la última pregunta del día, ser cuidadosos para no hacer cosas que obstaculicen la difusión del Evangelio, independientemente de cuán buenas sean nuestras intenciones? Es una pregunta muy delicada. La voy a hacer de nuevo, a ver si alguien se anima a dar una opinión. ¿Cómo podemos ser cuidadosos para no hacer cosas que obstaculicen la difusión del Evangelio, independientemente de cuán buenas sean nuestras intenciones? Hermano Arturo. A mí me gusta hermano Arturo porque siempre colabora. da su opinión. Aprendemos todo. A veces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que pensar que representamos a Cristo, ¿verdad? Y entonces, cualquier cosa que hagamos, es importante pensar antes de hacerla si lo que vamos a hacer va a honrar o va a deshonrar al Señor. O si nos van a poner una etiqueta, como en el caso de, por ejemplo, este caso que se nos dice que le dijo el Señor al que había limpiado que no dijera nada a nadie, ¿no? Habían 3 razones importantes para que él no dijera nada a nadie. Y una de ellas era que él tenía que correr a los sacerdotes
antes de que se dieran cuenta de que Jesús era el que le había sanado, y entonces dijeran que no estaba limpio, porque tenían prejuicios contra él, ¿no? Otra cosa era que si el pueblo se enteraba de que Jesús había curado a este leproso, todos los leprosos vendrían a él, y entonces la función que quería tener Jesús en ese pueblo, que era de una forma más generalizada, alcanzar a todo el mundo, tampoco se iba a poder dar, ¿no? Entonces él estaba procurando que eso no sucediera, ¿no? Y otra cosa es eso, que pensaran que Jesús era un médico, y esa función que él quería, porque él siempre quería sanar, ¿verdad? Era lo primero que él quería hacer, ¿no? Y mostrar, ¿pero para qué? Para, como hablamos antes, para mostrar el reino de los cielos, para decirles, sígueme, ¿no? Entonces, si las personas pensaban que él era solamente un médico, esa otra función que él quería desarrollar tampoco iba a ser posible, porque las personas ya lo iban a etiquetar, ¿no? Y entonces nosotros cuando hacemos cualquier cosa, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo preponderancia por alguna actividad, ¿no? Y esa actividad, si alguien de mi pueblo ve que tengo especial preponderancia por eso, y eso es prejuicio para otras personas, a lo mejor yo pienso, bueno, esto hay muchas personas que no opinan que esto sea una cosa necesaria. Y si las personas ven públicamente que yo tengo dedicación a eso y no pongo antes a las cosas del Señor, eso va a coartar un poco el que yo pueda representar al Señor en las áreas en que debo representarlo. Por ejemplo, en la obra médico-misionera, para poder luego decir a las personas, mira, tengo también que decirte que la salud tiene que ver mucho con la confianza en Dios. Si tengo ya etiquetas puestas, entonces las personas, yo no voy a poder alcanzar a todo el mundo. O sea, necesito tener oración cada vez que voy a presentarme públicamente en algún sitio, lo que sea, para medir mis palabras, de qué voy a hablar, procurar no hablar de política, no hablar aunque yo no hablo normalmente de fútbol tampoco, porque no me interesa, ¿no? Pero si me gustara mucho el fútbol, tampoco iba a decir, mira, me gusta este partido. Es que la gente te etiqueta, y por prejuicios tontos, entonces ya tú eres ¿sabes? Te tienen como marginado, ya no te dejan hablar de otra cosa. Y esa es la razón por la que hay que tener cuidado, ¿no? Cuando uno va a manifestar cualquier cosa, para que no sea ni deshonrado el Señor, ni se nos ponga una etiqueta que ponga freno a la obra que realmente nos interesa hacer, que es la que el Señor nos ha llamado a hacer, ¿no? Así es. Era eso solamente lo que... Hermano Ángel, tú le das la manita también. No se te escucha todavía. Ahí va, ahora sí. No. Ahora te escuchamos, ahora te escuchamos. Vale, consejos porque la verdad es que yo hablo con mucha gente y he evangelizado. En la iglesia tenemos un marroquí, amigo mío. Pues lo primero que tenemos que hacer es ser humildes. Nunca pensar que tenemos la sabiduría en todo, porque puede ser que nos encontremos con alguien que sepa más que nosotros. Y tenemos que escuchar a esa persona, sus creencias, sus miedos, sus pensamientos, ¿sabes? Y adquirir conocimiento, porque yo tengo muchas buenas experiencias con mormones, como me llegaron a decir unos chavales, Ángel, ¿y qué hacemos? ¿Cambiamos la iglesia? Digo, no, tenéis que cambiar vosotros. ¿Sabes? También tengo ateos que han venido a la iglesia y creen en Dios, y sobre todo es eso, humildad, escuchar a la persona y conocimiento, y nunca ponerte en soberbia, porque he visto hermanos que se han puesto soberbios, sobre todo con los testigos de Jehová, y ellos cierran sus oídos y no te escuchan. Por cierto, este miércoles me acompañó un testigo de Jehová y quiere acudir conmigo a la iglesia a los estudios bíblicos que estoy dando. Pues eso es todo. Interesante. Muchas gracias, hermano. Es muy cierto que nosotros debemos tener un equilibrio. No,
Personalmente estoy de acuerdo cuando la hermana Juárez menciona que no debemos adelantar la persecución, tampoco retrasarla. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos? No. ¿Vamos con una antorcha a quemar iglesia católica? Tampoco. ¿Sí? Pero existe un equilibrio. Ese equilibrio nos lo da el Espíritu Santo. Si nosotros nos mantenemos conectados con el cielo, es el Espíritu Santo que nos va guiando paso a paso. Tiene que ver también con nuestro desarrollo espiritual también. No todos tenemos el mismo desarrollo, la experiencia cristiana. Hay personas que tienen pocos años y son excelentes cristianos, y hay personas que tienen 30 años de adventistas y no quieren salir a dar un estudio bíblico ni que los lleves a empujones. No, ellos vienen a sentarse en la iglesia, a escuchar el sermón, terminó el sermón, canta el himno, a casita, hasta el otro sábado. Es decir, hay de todo. El abanico es muy amplio. De ahí es que nosotros tenemos que comprender la condición humana de cada hermano. El evangelismo jamás debe ser impuesto. Ah, hermano, venga, usted no tiene que acompañar. No, si no quiere, que no salga. Me ha tocado conocer a hermanos que le hacían sentir culpabilidad porque no querían acompañarnos. Me tocó decirle, no, hermano, esto es voluntario. Uno tiene que poner una carga encima innecesaria a esa alma que puede ser que ahora no tenga deseos, no se encuentre preparado, pero sí orar por él y orar por todos nosotros. El otro año puede ser que la otra semana, el otro mes, que ya esté maduro, porque salir al campo misionero, hermano, es una presión muy grande y no todos están dispuestos a soportarla. No porque no quieran, sino por la propia madurez espiritual, ¿sí? Su desarrollo espiritual. Y ahí que tenemos que ser comprensivos. Bien, el día viernes dice, para estudiar y meditar. ¿Qué cuadro de Jesús presenta Marcos capítulo 1? Jesús tiene autoridad para llamar discípulos y quienes son llamados responden. Él es santo, en contraste con los espíritus impuros que están a las órdenes de Satanás. Una gran batalla está teniendo lugar entre las fuerzas del bien y las del mal. Y Jesús tiene más poder que los demonios. Jesús siente compasión por los enfermos y los ayuda, tocándolos aún cuando nadie más lo haría. Mientras estaba Jesús en la sinagoga, hablando del reino que había venido a establecer y de su misión de libertar a los cautivos de Satanás, fue interrumpido por un grito de terror. Un loco se lanzó hacia delante de entre la gente, clamando, déjanos, ¿qué tenemos contigo? Jesús Nazareno, ¿has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Ahora todo era confusión y alarma. La atención se desvió de Cristo y la gente ya no oyó sus palabras. Tal era el propósito de Satanás al conducir a su víctima a la sinagoga. Fíjense cómo Satanás interrumpió la prédica de Jesús mandando a uno de los suyos para que formara un alboroto. Así, en toda regla. Un descontrol, como decir. Y la gente ya se desconcentrara de la prédica de Jesús. Y Jesús lo sabía. Tal era el propósito de Satanás al conducir a su víctima a la sinagoga, pero Jesús reprendió al demonio diciendo, cállate, sal de este hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Aquel que había vencido a Satanás en el desierto de la tentación se volvía a encontrar frente a frente con su enemigo. El demonio ejerció todo su poder para retener el control de su víctima. Perder terreno sería dar una victoria a Jesús. Parecía que el torturado iba a perder su vida en la lucha contra el enemigo que había arruinado su virilidad, pero el Salvador habló con autoridad y libertó al cautivo. Nosotros, hoy por hoy, la Iglesia Adventista,
hasta donde este humilde servidor conoce, no tiene muchas experiencias a nivel oficial, obviamente, sobre el tema del exorcismo, por así decirlo, ¿no? Quitar demonios de las personas. Hay lugares en que se da, porque hay lugares donde hay mayor actividad demoníaca, en ciertos países más que en otros, especialmente la iglesia adventista de Haití. Yo estuve viviendo en Curazao, cerca de Haití, en el Caribe, tuve unos años viviendo y conocí a haitianos adventistas. Y ellos me contaban cosas que la verdad yo me quedaba asombrado, realmente. En Brasil también. En África también hay un común denominador. La gente de raza negra es muy propensa a actividades espiritistas o actividades demoníacas, ¿sí? Y ya de manera manifiesta, por supuesto, ¿no? Y yo recuerdo que en Curazao me contaban casos donde, parecido a esto, los haitianos en Curazao, adventistas ellos, que en las iglesias adventistas de Haití era muy común que se presentaran los brujos, porque los brujos eran contratados para derribar o destruir las iglesias adventistas. ¿Quién los contrataba? Nadie lo sabía, pero ellos mismos decían, me han pagado y mucho dinero, y me traje a todas mis huestes para destruir al pastor, a la junta de iglesia, todos los miembros. Y cuando entraban ciertos brujos, así, en medio del sermón, y señalaban a uno su pecado, señalaban a otro, tú estás saliendo con la mujer de aquel, tú eres ladrón, tú eres homosexual, tú robaste dinero, tú te peleaste con... Y le sacaban los pecados a cada uno. Y la gente a veces salía corriendo, no quería presenciar eso. El pastor David Gay cuenta una historia de un muchacho haitiano que se fue a Canadá después. Pero este muchacho tenía una virtud, un talento muy grande de la música. No sé si ustedes habrán escuchado ese relato, ¿sí? Acá el pastor, el hermano Arturo me dice que sí. Es muy interesante porque eso es real, eso sucede, ¿sí? Y voy a parafrasear así en 4 palabras esta experiencia donde este, este muchacho había decidido, como era un virtuoso con la música, especialmente con el piano, hacer música exclusivamente para Dios, según los parámetros bíblicos de la reverencia y obviamente de la música sacra, música no mezclada con ni ritmo, ni nada que ver, ni melodías pentecostales. Y este muchacho fue tentado, invitado a que se le iba a dar mucha fama, incluso internacional, si dejaba ese estilo de música y se pasaba a otro estilo de música más secular o intermedio. Y no pudo ser, él no aceptó. Y cuando entró uno de los brujos, cuando él estaba tocando en la iglesia el piano, entró uno de los brujos, y cuando entró, la gente lo miró, lo miraba a él, porque sabían quién era, tenía grande autoridad en la ciudad donde vivía, y comenzó a decir que él tenía a su gente dentro de la iglesia, y señala a uno arriba y le dice, ese anciano de iglesia es mío. Y el anciano de iglesia empezó a vomitar espuma por la boca en el acto. Cosas como esa. El enemigo se vale de ciertos escándalos para asustar a aquel que no está firme en la fe. Pero a nosotros se nos da la orden de mantenernos en pie, por más presión que podamos tener. Mientras tanto, nuestro Salvador desarrollaba un ministerio muy activo, dice la lección. Iba de un lugar a otro y estaba en contacto casi constante con muchas personas. ¿Cómo pudo mantener un enfoque sereno y estable durante su ministerio en favor de las personas? Indudablemente, eso fue posible en virtud de su experiencia diaria
con la oración. Si nosotros queremos mantenernos estables en nuestra experiencia cristiana, hablemos menos y oremos más. El Señor escuchará todas nuestras oraciones. Si tú tienes un problema familiar grave, confía en el Señor. Si tú tienes a una persona que está siendo enemiga de ti, te está haciendo la cruz, te la está poniendo de a colores, como decimos, ora por él, ora por ella, ora por ellos, que el ministerio intercesor de la oración tiene muchísimo poder. Hermano José Antonio. Sí. La palabra religión significa religare en latín y significa volver a unir. ¿Qué es la oración? La oración es unir al ser humano con Dios. Se dice que es hablar con Dios, pero realmente lo que hay dentro de la oración es la unión del ser humano con Dios. Y esa oración, esa unión con Dios, hermanos, solo un segundo que perdamos la unión con Dios, estamos perdidos. Hemos de procurar mantener esa unión con Dios noche y día. Claro que tenemos que dormir, pero más claro que tenemos que comprender que la fe se identifica con la oración. La oración no significa que yo voy a la iglesia y allí me pongo de rodillas con los brazos cruzados hablando con Dios. La oración es que tú dentro de ti estás constantemente hablando a Dios, pidiéndole, dándole gracias, etc. Es una comunión con Dios que debe ser constante. Y por eso hoy podemos decir como conclusión que Jesús era Dios hecho hombre de oración constante y a él tenemos que imitar. Amén. Bueno, Hermano, pues, hermano Arturo, mira, sí. levantó la manita, hermano Arturo. Confirmando lo que dice José Antonio, hay un pasaje en los testimonios que dice que nadie está seguro ni una sola hora si no ora. Es una necesidad, sobre todo ahora estamos viviendo los momentos más, digamos, nos estamos adentrando en los momentos más críticos de la historia de la humanidad. Y si fomentamos esa comunión con el Señor, tal y como la estaba definiendo José Antonio, vamos a poder estar más seguros de que tengamos una verdadera comunión con el Señor, que Él nos pueda guiar en momentos donde podamos escuchar la voz de su Espíritu, ¿verdad? Hablando a nuestros corazones, mostrándonos lo que debemos hacer, qué actitud debemos tener, parándonos cuando tenemos que pararnos, dándonos una palmadita cuando tenemos que animarnos a actuar, a hablar. O sea, tenemos muchos consejos del Señor relacionados con este tema de la oración que debemos seguir, porque realmente, como dice en algún pasaje también, dice que la oración es la vida del alma, ¿no? El oxígeno para el alma, ¿no? Y para terminar, porque empezamos ya ahora la predicación, si nosotros, por la gracia del Señor, mantenemos esa unión con Dios, con oración, que al decir oración significa dar gracias, pedir, estar amando al Señor, etc. Hermanos, tú, cada uno de nosotros y un servidor, vamos a ver milagros en nuestra vida. Amén. Bueno, pues pasamos ahora a la prédica que hoy le corresponde al hermano Gerardo y vamos a escucharle con todo interés, rellenarnos de Dios y salir fortalecidos en este hermoso día de sábado. Vale, pero antes vamos a hacer una oración para terminar la escuela sabática. Gracias por estar con nosotros. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, muchas gracias por este momento tan hermoso de meditación y de reflexión en tus verdades. Amén. Te rogamos que pueda bendecir a cada uno de los que están con nosotros y a aquellos donde se reúnen en este momento, en tu santo día, en toda la redondez de la tierra,
para alabar tu nombre, Señor. Amén. Es tu iglesia, Padre. Es tu amada iglesia. Ten misericordia también de tu iglesia y de cada uno de nosotros para que seamos tenidos por dignos para avanzar esta obra magna de predicar el Evangelio. Amén. Haznos como a tu Hijo amado, fervientes en la oración y devotos, Señor, en esta causa de salvar almas para llevarlas a la Canaán celestial por medio del Evangelio eterno. Gracias, Padre, por tantas bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.